hoy están presentes por medio de las redes sociales. Que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en cada uno de ustedes. De la misma manera, los que hoy están acá en Casa Serpi y los que están con nosotros, que la gracia del Señor pueda sobreabundar en cada uno de los que hoy estamos presentes. Una de las cosas que más anhelamos y buscamos como seres humanos es ser competentes en los ámbitos para los cuales nosotros hemos sido llamados. Hablamos en el ámbito de nuestra competencia en cuanto a un trabajo, a alguna labor, a alguna función, y queremos todos ser competentes en esa área. Marcamos la diferencia cuando nos adiestramos o cuando tenemos una capacitación en el área para el cual fuimos llamados. Hablo en términos generales, no hablo solamente en el término espiritual, sino en un término general. Cuando yo hablo de capacitación, hablo de aquello que nosotros hacemos para poder ser quizás más útiles en el trabajo que se nos asignó. Si hablamos de una maquila, cuando usted lo pone como un operador de una maquinaria, tienen que capacitarlo. Usted no puede operar una máquina que no sabe operar. De la misma manera, cada una de las áreas en las que nosotros somos funcionales, cada vez que nos preparamos, cada vez que nos capacitamos, somos más, podríamos decirlo, más útiles en esa área, somos más eficaces. Entonces, dentro del Señor ocurre lo mismo. No podemos ver una mano hacer la función de una nariz, ¿verdad que no? Qué difícil sería ver una mano tratando de oler. No. O una mano tratando de ver. No sería funcional. Entonces, cada una de las partes del cuerpo humano tiene una función específica. Y todos nosotros, aunque no lo creamos, el cuerpo se va adiestrando para que la función cada día sea mucho más eficaz. Usted ve a las mujeres de casa que cuando llega el marido comienzan: ¿a qué hueles? ¿Sí o no? Ya va, ¿dónde andabas? Y con 2 o 3 olfateadas sabe que viene de algún lugar específico. Ah, sí, mira, estabas jugando billar con el pastor. Ya sé que estabas allá, porque hueles a pizza. O hueles a pizza. Pero cada área del cuerpo humano se va perfeccionando y cada área del cuerpo humano va siendo más eficaz en para la función para la cual fue colocada. De la misma manera, cada uno de los que hoy estamos acá vamos siendo funcionales en el área que Dios nos llamó. No podemos sentirnos inútiles. Se los decía hace mucho tiempo que yo no puedo decirle a la uña que no me es útil. La uña me sirve para mucho, aunque sea una parte del cuerpo la cual vivimos recortando o vivimos haciéndole cosas para que se vea bonita o para que se vea elegante. Pero es útil, aunque sea uno de los miembros más pequeños del cuerpo o más insignificante del cuerpo, la uña nos sirve para mucho. De la misma manera, cada uno de los que hoy estamos acá en casa y de los que me ven por medio de las redes sociales, tenemos una utilidad. Y esa utilidad tenemos que ir ejerciéndola mediante el conocimiento de para qué fui llamado. Dios no llama a nadie por llamarlo. Jesús mismo dijo en una ocasión: ninguno de ustedes viniera a mí si mi Padre no lo hubiera permitido. Si la voluntad del Padre no lo permite en el ámbito de su vida personal, usted no estuviera acá. Siéntase privilegiado porque usted es uno de los que el Padre llamó y le permitió poder estar en este lugar. De lo contrario, ninguno estuviéramos en este sitio. Yo siempre he comentado que si fuese por causa de elección personal, yo humanamente no hubiera elegido México para vivir, menos Ciudad Juárez. Escuchen, no por una forma despectiva, sino que mi familia está más cerca de Colombia, está más cerca de Perú, está más cerca de Chile, está más cerca, es un país central. México es un país prácticamente al norte de todo el continente, y para yo llegar a Venezuela, mire todo lo que cuesta, pero la elección no es mía. Por eso es que vuelvo a repetir, el Señor le plació, al Señor se le ocurrió
dio la fabulosa idea de traerme a México, y no tan solo a México, sino a Ciudad Juárez, hermano. Bendito sea el Señor que tiene esas buenas elecciones para nosotros. De Juárez no voy a hablar, hermano. Si me explico en este ámbito, la selección ha sido de Dios y no nuestra. Dios es el que selecciona, Dios es el que llama, Dios es el que elige, el Padre en su voluntad. E incluso dentro de lo que nosotros podemos estudiar, quizás algo muy vago, no profundo, porque nos falta mucho para entrar a una profundidad exacta, o una profundidad de las Escrituras. Pero lo poco que podemos estudiar de la Biblia, nos damos cuenta que Jesús mismo no hacía absolutamente nada por sí mismo si su Padre no se lo había establecido. Cuando hablamos de la vida de Jesús, no hablamos de alguien que quiso hacer lo que a él le parecía bueno. Hablamos de alguien que quiso hacer siempre lo que al Padre le parecía bueno, lo que al Padre le convenía o lo que el Padre quería. Libro de Juan capítulo 5 versículo 30, mire cómo dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuál era la voluntad que Jesús buscaba? Jesús buscaba hacer la voluntad del que lo había enviado, y él estaba claro. Él tenía ya una agenda determinada en su vida, tenía determinado hacer algo particular. Y en eso que él tenía determinado hacer, no habían apuntes personales. No había, esto es lo que yo quiero hacer, vamos a ver si Dios se acopla a lo que yo quiero hacer. No, Cristo nunca dijo, Dios se tiene que acoplar a lo que yo quiero, sino que Él se acopló eternamente a lo que el Padre había determinado hacer para la vida de Cristo. Ese es el problema de nosotros, que nosotros tratamos de meter a Dios en nuestra agenda, cuando quien nos metió en su agenda fue Dios. Está aquí. No podemos meter a Dios en nuestros asuntos personales. ¿Sabe usted por qué? Porque ya Dios se metió en nuestros asuntos personales. Yo no puedo decirle, tú Dios ven, no, ya Dios estaba presente. Hay un versículo que me encanta, me llama muchísimo la atención, el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice, porque somos hechura suya. ¿Qué es usted? Usted es una hechura de Dios. Dios lo creó, Dios lo hizo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Mi pregunta en esta hora, si usted se ha entendido la palabra, ¿qué fue creado primero? ¿Las hechuras de Dios, las obras, o nosotros? Si leemos bien, lo primero que Dios creó fueron las obras. Dijo, voy a crear un personaje que le van a decir Charlie, pero antes de crearlo, yo voy a hacer las obras por las cuales él va a caminar. Lo primero que voy a hacer para la vida de él son buenas obras en las que él tiene que andar. Es un camino en el que él tiene que transcurrir. Y después, si lo podemos entender de esta forma, después que el Señor generó una agenda con nombre y apellido, creó al personaje. ¿Me explico? Después que Dios generó, ¿qué ibas a hacer? E incluso, aunque no lo veas de esa forma, el trabajo que ibas a tener, la familia con la que ibas a vivir, los hijos que ibas a tener, todo ya Dios lo había creado de antemano. Y luego dijo, ahora yo te inserto en esa familia porque hay una agenda especial para ti. Y a veces se nos hace complicado en nuestra mente finita, en nuestra mente limitada, entender que ya Dios tiene planificada nuestra vida. El problema nuestro es que queremos a fuerzas meter a Dios en las cosas que queremos y no permitirle a Dios que haga las cosas que Él ya determinó hacer en nosotros. Por eso la agenda de Cristo, aunque nosotros no lo veamos de esta manera,
La agenda de Cristo ya estaba escrita, ya estaba establecida. Jesús no tenía que ver para ningún lado. Jesús no tenía que buscar ninguna otra cosa, sino apegarse al guión. Tenía que apegarse al guión. Tenía que apegarse a lo ya escrito. Tenía que apegarse a lo ya establecido. Pero no decía, bueno, ¿y si asusto a la mujer samaritana? Y ella pega un brinco. No. Ya estaba establecido cómo le iba a hablar. Y si en vez de sanarlo a los 10, sano a 5, porque es que uno solo es que me va a dar la gracia. No, sanó a los 10, así los 10 fueran ingratos y uno solo se devolviera. Él no planificó en el momento que se le estaba presentando la dificultad. Él se apegó a lo escrito. Por lo tanto, yo podría decirle en esta hora que la agenda de Cristo era una agenda de muerte. Suena feo, suena duro, suena un poco grotesco, pero vamos a leerlo. Porque cuando Cristo habla con sus discípulos en Lucas capítulo 9, versículo 21, dice, pero Él le mandó que a nadie dijese esto, encargándoselos rigurosamente. Jesús vino y hablando con los discípulos que fueron medio chismosos. Ya le voy a decir por qué. Porque Jesús le dijo que no se lo digan a nadie y lo escribieron. Ya abusó. Por eso es que yo digo que el que es chismoso, que usted le ponga un té aquí en la boca, él escribe el chisme, hermano, se lo escribe. No, usted es chismoso, el problema es la lengua. No, el problema no es la lengua. Móchele la lengua y lo va a escribir. Porque el problema no está en la lengua, el problema está en el corazón. Entonces Lucas, que fue uno de los más grandes comunicadores sociales, cambiéndole el nombre, ya no lo llamaremos chismoso, lo vamos a llamar comunicador social. Lucas, que fue un buen comunicador social, comenzó a recopilar, fue el que recopiló prácticamente toda la vida del maestro y la plasmó, la escribió. Y él escuchó que Jesús dijo, pero él le mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitado al tercer día. ¿Qué dijo? Es necesario que yo muera. La agenda de Cristo estaba basada en su muerte. El propósito, no el inicial, pero uno de los propósitos fundamentales de su venida era morir. Porque si no moría, entonces no había cumplimiento profético de lo escrito, no se cumplía lo que él vino a hacer, por lo tanto se fracasaba en el asunto que ya Dios había planificado. Entonces el Señor tenía que cumplir en su vida una agenda de muerte para poder cumplir el plan que ya el Padre había establecido. Entonces, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y se destruyese o se perdiese a sí mismo? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los ángeles, y de los santos sus ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Se lo quiero interpretar para que entendamos algo especial. Si yo pregunto en esta hora, ¿cuántos se quieren morir? Ninguno me va a levantar la mano. ¿Sí o no? Ninguno. Porque nunca hemos sido preparados para la muerte. Si usted le fuese preguntado a Cristo, ¿quieres morir? Claro que quiero morir.
es el propósito del Padre. Porque en la vida humana, en esta vida del hombre que fue levantado humanamente, podríamos hablar del viejo hombre. Fuimos creados o fuimos levantados y enseñados para no morir, para no desear la muerte, para aferrarnos a la vida, para pelear por estar siempre en pie en esta tierra. Para eso nosotros fuimos quizás enseñados culturalmente, nunca para la muerte. En cambio, Cristo tuvo conciencia desde los 30 años hasta los 33 que iba a morir. Él sabía que le quedaban 3 años de vida. Y en esos 3 años de vida que le estaban quedando los dedicó, desde los 30 a los 33, los dedicó para cumplir la agenda que el Padre había determinado, que concluía con la muerte. Pero cuando nos hablan a nosotros de la muerte, a nosotros no nos parece agradable, no nos parece grato. ¿Y sabe usted por qué? Porque hay un viejo hombre viviendo en nosotros que no ha entendido el reino de los cielos en totalidad. Por eso Cristo dijo, ninguno de ustedes gustará, o sea, querrá morir sin antes haber conocido el reino de los cielos. Cuando conozcan en realidad lo que significa el reino de los cielos, todos van a querer morir. Era lo que quiso decir el maestro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento vago, un conocimiento ínfimo, pequeño, de lo que realmente es la vida después de esta vida. Esta es temporaria, esta es temporal. La eterna para la cual fuimos creados es mucho mejor que la que estamos viviendo el día de hoy. Por eso Cristo, a ustedes no les va a gustar la muerte, no van a querer morir. ¿Por qué? Porque no saben lo maravilloso que es lo que el Padre preparó fuera de esta vida. No la conocen. Entonces, ¿qué debate en mí? ¿Qué es lo que está peleando dentro de mí? Están peleando un viejo hombre y uno nuevo por nacer. Saquemos de nuestros conceptos y de nuestro vocablo que Dios quiere restaurar la vida de las personas que llegan a Cristo. No. El Señor no quiere restaurar ninguna vida de personas. El Señor quiere un nuevo nacimiento. Me doy a explicar en esto. No quiero que se vaya con confusión. Porque restaurar a un viejo hombre es restaurar aquello antiguo y viejo que estaba dentro de una persona para perfeccionar lo malo que había en él. Por lo tanto, Cristo no vino a restaurar a un viejo hombre. Cristo vino a que el hombre que es nacido de nuevo sea completamente espiritual y no viva en un hombre viejo. Pablo lo entendió. Pablo pudo entender ese sentido, ese significado. Lo vamos a leer porque todo tiene que tener base, tiene que tener fundamento. Porque somos sepultados, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que quiere el Señor en ti? Una vida nueva. No quiere una vida restaurada, quiere una vida nueva. Es lo que quiere hacer el Señor. Imagínese usted a un hombre viejo con tantos vicios, problemas, dificultades, errores, problemáticas, siendo restaurado. ¿Qué le va a restaurar? La capacidad de seguir cometiendo errores, la capacidad de seguir metiendo la pata, la capacidad de seguir haciendo lo malo. Ese es el problema. Dios no restaura a hombres viejos. Dios le da una nueva vida a todo aquel que cree en Él. Una vida que no se va a parecer a la vida anterior que tenía. Una vida que cambia y que transforma todos los ámbitos personales. Una vida que produce vida en donde se para. Eso es lo que produce la nueva vida en Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que aquí lo que Pablo pudo entender, aparte de hacer un cambio de vida, fue establecer su propia agenda apegada a la agenda que el Padre ya le había hecho. Vuelvo a repetírselo, el Padre le hizo una agenda a usted. Y su agenda principalmente comenzó cuando usted recibió a Cristo en su vida como Salvador. Y a partir de allí, su agenda se convirtió en la misma agenda de Cristo, en una agenda de muerte. Suena duro, hermano, y difícil de entender. Pero Pablo dijo, ya no vivo yo. ¿Qué estaba diciendo? O sea, ese yo que vivía antes, ese yo que estaba gobernando mi vida, ese yo lleno de placeres y deseos, ya se murió. Ahora vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Que Él pueda vivir en plenitud dentro de nuestras vidas. Y que mi agenda esté basada acorde a lo que Él ya estableció de antemano, colocó buenas obras delante de mí para que yo andara en ellas. Por eso lo que Dios crea para nosotros es bueno. Lo que Dios crea para nosotros es bien. Lo que Dios crea para nosotros es agradable. A pesar de cualquier circunstancia, la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Aunque no le guste al viejo hombre, la voluntad de Dios te hace nacer de nuevo. La voluntad de Dios te cambia, la voluntad de Dios te transforma. Porque yo no vine a hacer acá, a Ciudad Juárez, a México, la voluntad que me correspondía a mí. Yo vine a cumplir una agenda que, aunque no me gustaba humanamente, pero al Padre le gustaba la agenda, al Padre le gustaba lo que estaba haciendo, al Padre le gustaba lo que estaba escribiendo, y antes de crearme ya me estableció la agenda. Por lo tanto, yo tengo que apegarme a lo que la agenda ya tiene escrito. Es un guión, es una película, ya Dios la vio. Nosotros somos los protagonistas de esa película. Si hay un superhéroe en esta película, ese eres tú. Si hay alguien que va a hacer proeza, ese eres tú. Si hay alguien que va a estar como personaje principal de la película escrita por Dios, tiene nombre y apellido y es el tuyo. Dios ya estableció algo y solamente tú vas a cumplirlo, vas a vivirlo. Y sepa que en toda película el protagonista cae, el protagonista se puede caer de un edificio, pero no muere. Aquí. Milagrosamente sale algo y lo acolchona, lo ataja, lo sostiene. Hasta el cordón del zapato lo sostuvo y no se murió. ¿Por qué? Porque ya Dios escribió que tenía un plan específico con tu vida. Y el enemigo no va a acabar con el plan que Dios estableció. Romanos capítulo 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Pablo lo dijo, se lo dio a Romano. Ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Soy pertenencia de Cristo. Ya yo no vengo a ser pertenencia de otra persona. A quien yo me debo, se llama Cristo. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Qué maravilloso es este asunto. Poder entender de quién soy yo. Discúlpeme, hoy me voy a extender un poco porque no quiero pasar desapercibido que usted aprenda generalmente todos los ámbitos o todo lo que hemos traído para la vida y el desarrollo y el crecimiento como creyentes en Cristo Jesús.
Ahora, cuando Cristo muere, el asunto particular de la muerte de Cristo era para dar una garantía de que hubiese un cumplimiento en el nuevo pacto. Cristo es el escritor del testamento para que los herederos pudieran tomar posesión de herencia, pero cuando Cristo resucita como abogado, como lo dice Juan. Hijito mío, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cristo resucita como abogado, y ese Cristo resucitando como abogado da garantía de cumplimiento en el nuevo pacto. ¿Sabe usted que en el antiguo pacto no había una garantía permanente, sino una garantía termitente del cumplimiento del propósito de Dios? O sea, que habían cosas que Dios quería hacer, pero no las podía hacer en plenitud, porque no había llegado el tiempo de madurez o el tiempo de crecimiento, o podríamos mencionarlo, el tiempo en el que Cristo fuese revelado. Entonces, en el antiguo pacto solamente los profetas, los sacerdotes y los reyes termitentemente venía el Espíritu, les daba una revelación, les anunciaba algo que tenían que hacer, lo hacían, se cumplía y luego se iba el Espíritu Santo. Luego pasaba un periodo de tiempo y nuevamente el Señor venía a hacer algo particular. Pero en la agenda del Señor, que estaba plasmada la muerte de Cristo, Cristo muere para darle cumplimiento en plenitud de todas las cosas establecidas en el antiguo pacto y poderle darle apertura al nuevo pacto, el cual Él es la garantía del cumplimiento de todas las cosas. Por lo tanto, ya no hay una termitencia de la manifestación del Espíritu, sino una permanencia, la cual garantiza que cada uno de nosotros cumplamos la agenda que nos corresponde cumplir. Porque a partir de que Cristo habita en nuestras vidas, a partir de que Cristo permanentemente está en nuestras vidas, ya no hay una divariación. Habrá caída, habrá un tropiezo, habrá cantidades de cosas que vivamos, pero nunca va a haber una separación de Cristo a tu vida. Porque estás en la agenda del Padre. Esto no es algo siempre salvo. Esto no es peca y haz lo que te dé la gana, que Dios con todo eso te va a salvar. No. Esto es que Dios tiene cuidado de caerte quizás a correazo en el momento adecuado para que tú vuelvas al camino. Esto es que si todavía no hemos entendido la agenda, hasta en una cama podemos caer por causa de que Dios quiere hacernos entender su agenda. Esto es que ya Dios sabe de la manera correcta en la que te va a traer a sus pies. Él sabe de qué forma te va a traer a sus caminos. Él sabe de qué forma va a hacer que te congregues. Él sabe de qué forma va a hacer de que tú puedas obrar conforme al llamado que ha establecido en tu vida. Él lo sabe. Por lo tanto, lo que me corresponde a mí es apegarme a lo que Él ya escribió. Y en ese ámbito, ya entonces yo vivo con una permanencia de Cristo dentro de mí, la cual me garantiza el cumplimiento de su propósito en la vida que yo estoy llevando. Y a veces nos ponemos rebeldes, sí. A veces no queremos venir a la iglesia, sí. Solo que me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Ay, hoy no quiero ir, pero eres el pastor. No, ya tengo que ir. Sí, es que eso sucede. Tenemos a veces ganas de correr, ganas de tirar la toalla, ganas de llorar, ganas de hacer cantidades de cosas. Nos dan. Pero hay una garantía en mi corazón, la cual dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, el Señor está contigo en lo que quieras hacer. Entonces eso nos da fuerza, nos da valentía. ¿Cuál fue el problema del antiguo pacto? Hay una termitencia. ¿Cuál es la garantía del nuevo pacto? Hay una permanencia de Cristo en nosotros. En el antiguo pacto no estaba el Espíritu en toda vida, por lo tanto había murmuración, había crítica, había señalamiento. Cuando el Espíritu Santo no está dentro de una vida,
vemos, ¿qué es lo que vemos? Vamos a pensar en esta hora en el Espíritu Santo como una lumbrera, como una luz, como algo que está dándonos una señalización. Cuando usted ve una luz encendida en la habitación, ¿qué ve? Ve todos los artículos que están allá adentro. La misma manera, si usted prende la luz y su esposa está al lado, ¿qué ve? Ve una mujer un poco desgreñada, porque estaba recién levantada. Un poquito, no bastante. Usted ve los ojos azul celeste de su esposa. Uno hacia el sur y el otro para el este. Dice, no sabía que era así. Es que son verdecitos, pero quítele la caña, se va a dar cuenta. Usted ve la realidad de su esposo, lo que tiene ahí al lado. Señor, yo pensaba que es un león, pero no por lo fuerte, sino por lo que ronca. Comencemos a ver la realidad porque la luz está encendida. Toda luz que se enciende por fuera nos hace ver la miseria que vemos fuera. Pero si la luz está dentro, ¿qué vemos? La miseria que tenemos por dentro. Está duro, hermano. Pero fue lo que les acabo de decir. El antiguo pacto, el Espíritu no estaba permanentemente en la vida de los creyentes, en la vida del pueblo, solo venía intermitentemente. Por eso había crítica, por eso había murmuración, por eso había queja. Pero ahora no, ahora la luz no está afuera, ahora la luz está dentro. Y si la luz está adentro, ahora yo corrijo desde adentro hacia afuera. Ya yo voy a corregir mis errores. Así que si usted el día de mañana escucha a una persona criticando a cualquiera de los que estamos aquí adentro, dígale, deja que la luz se te meta. Hey, prende la luz que está dentro de ti. Porque el que critica no tiene la luz dentro, la tiene afuera. El que murmura no tiene la luz dentro, la tiene afuera. El que se queja es porque la luz está afuera. Necesitamos la luz dentro de nosotros. La garantía de yo poder seguir avanzando en este ámbito es que Cristo habita mi vida. La garantía de que tú avances en este ámbito de vida de Cristo Jesús es que Él pueda permanecer en ti. De lo contrario, nada podemos hacer. Cristo lo dijo: si permaneces en mí y yo permanezco en vosotros, podéis llevar mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada separado de Cristo. No hay nada que yo pueda hacer si Cristo no está dentro de mi vida. Y es lo que la iglesia necesita entender. Es lo que nosotros como creyentes necesitamos saber. Yo no vivo apegado a culturas, yo no vivo apegado a ideologías que fueron establecidas porque parecían bonitas. Yo no vivo apegado a lo que Israel estableció, y es lo que yo quiero que rompa usted también. Si Israel hacía una fiesta, todo el mundo va y no hay que hacer el Yom Kippur, hay que hacer la fiesta de las primicias, hay que hacer esta fiesta y hay que hacer lo otro. No, ya no hay que hacer nada, porque el único que vino a cumplir toda la fiesta, las vivió, se quedaron encapsuladas en él. Cada fiesta, estúdiela, cada fiesta era algo que Cristo venía a hacer. Cuando hablamos de la Pascua, era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La Pascua para los judíos, ahora para nosotros es Cristo ya crucificado y viviendo en nuestras vidas. Ya yo no celebro la Pascua, ya yo celebro a Cristo. Entonces el tiempo que yo estoy perdiendo haciendo una celebración o un festejo a algo que ya caducó, debería yo más bien invertirlo en alguien que me está habitando y darle la oportunidad que haga nacer en mí ese hombre que Él necesita que nazca. Necesitamos que Cristo produzca en nosotros el nuevo nacimiento. A la final, hermanos, todo lo que nosotros hacemos, con esto voy concluyendo y quiero dejarlo reservado también para las redes sociales. Quiero que las redes sociales se escuchen. Todo lo que nosotros hacemos, lo que escuchamos, lo que vivimos, en ocasiones nos vicia. Miremos algo particular en cuanto a lo que son adoraciones y alabanza. Nos convertimos en mentirosos.
Porque en vez de tener una realidad en la vivencia de lo que hablamos y de lo que enseñamos, no lo hacemos. ¿Cuántos han cantado esa canción que dice, por un minuto en tu presencia? Ese la saben. ¿Qué más sigue? Por un instante de tu amor. Todo daría, no importaría lo que tenga que, hermano. ¿Cuánto tiempo en su presencia permaneces? ¿Lo has dado todo? A mí me duele esta palabra. Eso nos vicia. ¿En qué sentido? En que lo hablamos, lo anunciamos, lo predicamos y no lo vivimos. Nos viciamos a decir mentiras. Nos viciamos a escuchar mentiras. Nos viciamos, no, vamos a cantar todo daría, Señor, y el Señor te ha dado un momento en su presencia. El Señor te dio toda su vida en tu presencia. Él entregó su vida para que tú permanecieras en la presencia del Padre. Él por eso te entregó a Él. Entonces, el día que cantes algo, piensa en lo que cantas, piénsalo. No lo cantes por cantarlo, no lo digas por decirlo. No, y nos quebrantamos. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar o lo que tenga que dejar, lo que tenga que yo dejar atrás, no importa. No, sí importa, porque si el Señor te dice, si me fuese dicho a mí, deja tu familia en Venezuela y vete a México, digo no. Tenemos que ser realistas. Si el Señor le dice a la hermana, deje su familia allá en Veracruz, allá, y véngase para acá, para Juárez, y le dice, no, Señor, está loco. Yo ya tengo a mi esposo, yo ya tengo a mi familia. ¿Por qué? Porque estamos apegados. Que el viejo hombre haga los deseos que él quiere. Vuelvo a repetirle, cuando cante algo, piense lo que canta. Cuando usted esté cantando algo, analice lo que está cantando. Cuando le diga al Espíritu, ven, Espíritu, ven, ¿será que se le fue de su vida? ¿Ya no está con usted? No, sigue con usted. No lo llame, ya está con usted. Algo que necesitamos es hacer correcciones a las cosas que hablamos, a las cosas que predicamos, a las cosas que cantamos. Y no es tan mal, hay canciones que son bonitas, hay canciones que son hermosas, hay canciones que parecen que le mueven a uno el piso, pero están fuera del entorno bíblico. Ahora sí vamos a despedir y continuamos un poquito más. A los que nos miran por las redes sociales, gracia y paz sea otorgada a sus vidas. ¿Cuánta gente no he escuchado yo cantar esa canción?